¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende cómo nos escuchen y dónde nos escuchen. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Disculpen la tardanza, me tardé una semana más en hacer el siguiente porque se atravesaron algunas cosas que ahora en mi nuevo labor profesional, bueno, en mi nueva situación profesional, pues me ha tenido que detener un poco. Hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver mucho con esa manera y esa forma en que se percibe a la gente que está cercana a la iglesia. Se habla de que seamos buenos, se nos habla de que seamos sanos, se nos habla que no seamos puros, santos, etcétera. Pero hay un término peligroso en la iglesia que tiene que ver con la ingenuidad. No estoy hablando de inocencia, ese es otro término, sino ingenuidad. Porque a menudo el término ingenuidad evoca imagen muchas veces de pureza, de sencillez, pero también de falta de experiencia. Y en el contexto de la vida cotidiana, la ingenuidad se puede percibir como algo positivo, asociado mucho a la inocencia y la buena fe, o como algo negativo relacionado con la falta de astucia y facilidad para ser engañado. Básicamente, así se percibe la ingenuidad, es decir, y aquí radica la virtud y el peligro de la ingenuidad. Porque la ingenuidad, aunque es un valor muy reconocido en la iglesia, también es un sentido peligroso en muchas partes porque evoca alguna falta de experiencia o de tontería, ¿no? Entonces, el sentido bíblico de la ingenuidad se relaciona con la fe y con la sabiduría. De hecho, la ingenuidad siempre tiene que ir relacionado con la fe y la sabiduría. Una ingenuidad sin fe y sin sabiduría es una tontería. Es decir, el concepto o la idea negativa de la ingenuidad tiene que ver con la ausencia de fe y de sabiduría o de la capacidad de discernir. Hay ingenuos, yo soy ingenuo, o sea, yo soy una persona muy ingenua en ambos sentidos, el positivo y el negativo, que lo que hace que uno brinque de un lado a otro es esa falta de discernimiento acerca de las cosas. La ingenuidad de la Biblia se relaciona mucho con la pureza de corazón, la sinceridad y la confianza en Dios. De hecho, es necesaria la ingenuidad para tener confianza en Dios, porque un niño es ingenuo y confía en sus papás. Una persona adulta tiene que tener un grado de ingenuidad para confiar en Dios. Y se tiene que ver mucho con la cuestión de la sinceridad. La palabra ingenuo, proviene del latín ingenus, que significa nacido libre o de buena familia, evocando la idea de una persona pura y noble. La ingenuidad es un estado de apertura, ¿sí?, y receptividad a la verdad que permite a la persona entender la voluntad de Dios o guiarse por la voluntad de Dios, buscar su guía. Una persona tiene que tener cierto nivel de ingenuidad, ¿sí?, para dejarse guiar por la voluntad de Dios. Sin embargo, también la Biblia acepta que existe un problema de vulnerabilidad, ¿sí?, porque puede llevarte a falta de experiencia y susceptible al engaño y a la manipulación. Y aquí quiero aclarar una cosa. Cuando uno le engañan o lo manipulan, ¿sí?, no es una cuestión de que Dios lo permitió y que Dios te va a rescatar del engaño y la manipulación. No, te lo vas a tener que tragar solo, ¿sí? Dios no te pide que seas ingenuo para que te engañen, o no te pide ingenuidad para que te manipulen. Si tú te engañan y manipulan por tu ingenuidad, como a mí me ha pasado, ¿sí?, tengo que reconocer que no es que Dios llegue y te rescate y te diga qué buen niño es, entonces vamos a rescatarlo. No, uno se come todito la manipulación y el engaño, ¿sí? Y Dios ayuda en la vida, pero no es que está pensando en compensar tu falta de astucia. Porque una cosa es la astucia y otra cosa es la ingenuidad. La ingenuidad tiene que ver con la inocencia de corazón, ¿sí? La astucia tiene que ver con esa capacidad de ver, de observar atentamente. Cuando una persona es astuta, puede ser ingenua, pero astuta, es decir, porque la astucia tiene que ver más bien con una actitud y la ingenuidad es una capacidad de confiar. Cuando eres desconfiado, no quiere decir que seas astuto, porque aquí hay que entender una cosa. Una persona desconfiada argumenta generalmente
que su desconfianza viene de cierta astucia que se tiene. No. La desconfianza viene por una carencia legítima de ingenuidad, porque la astucia es una capacidad de saber observar y discernir adecuadamente. No más que la palabra astucia suena como más provocativa para ser un poco desconfiado. No, en cosas de Dios, ¿sí? La ingenuidad es una condición necesaria para tener o para discernir la voluntad de Dios. En las cosas del ser humano hay que tener astucia. No quiere decir que uno no sea ingenuo en el sentido de la inocencia, ¿sí? La ingenuidad debe estar por eso acompañado de sabiduría y prudencia, evitando cualquier credulidad excesiva y el descuido de la propia seguridad. Entonces, si la ingenuidad es una virtud que se caracteriza por la capacidad de confiar en la bondad y en la fidelidad de Dios, mientras que la ingenuidad como debilidad se define como precaución y susceptibilidad a la manipulación. Aquí hay que aclarar algo. Tú puedes ser ingenuo y uno tendría que ser ingenuo ante las cosas de Dios. Es decir, tener una fe y una absoluta confianza en las cosas de Dios, indistintamente de eso. Pero en las cosas del ser humano, en la relación con el ser humano, la nobleza de corazón es muy valorada, pero también es peligrosa porque muchos pueden atender a manipular y a controlar a otra persona. Yo soy ingenuo y ahí sí que me voy para los dos lados. Tengo un corazón crédulo, si lo quieren ver así, y tengo que estar muy atento. Entonces yo me acerco o trato de buscar personas que yo sé que me van a cuidar, o sea, que van a cuidar mi inocencia original. A mí me dijeron hace unos minutos que me cuidan porque yo tengo esa ingenuidad muy notoria, esa inocencia básica, ¿sí? Me decía un psicólogo, tu inocencia original, sí, soy crédulo, sí creo que la gente es buena, sí creo que a veces cometo muchos errores de juicio porque confío. Y sí, me han manipulado, me han controlado, me han hecho actitudes muy tóxicas porque permito eso. ¿Cómo puedo reconciliar yo mi ingenuidad natural, este, virtuosa, con la ingenuidad tóxica o enferma? Porque hay una ingenuidad que es un poco enferma, ¿sí? La ingenuidad que es enferma es aquella en la cual yo soy capaz de escudarme en una actitud de inocencia e ingenuidad con tal de no confrontar la realidad y de no confrontar a otros. Es decir, ¿cuántos de nosotros no nos hacemos un poco víctimas de las condiciones de abuso y de toxicidad de otras personas? ¿Sí? Porque en realidad nuestra ingenuidad es una manera de hacernos la víctima. Es decir, yo soy una buena persona y como buena persona yo prefiero ser víctima de una situación porque tengo una ganancia. Obviamente una víctima tiene una ganancia que está ahí detrás, un poco perversa, ciertamente, porque no hay nada más también manipulador que una víctima. Una víctima es brutalmente manipuladora también. El manipulador y el controlador ataca a alguien y esa persona con una ingenuidad falsa, ¿sí? Se hace la víctima y también manipula al manipulador y se complementan y seguramente sacan beneficios ambos dos de esa situación. Y entonces es donde viene la ingenuidad falsa. Esa ingenuidad que no tiene que ver nada con una virtud de Dios, una virtud que Dios nos da o una característica que Dios que se da, que se tiene, no tiene nada que ver eso. Tiene que ver con un victimismo muy particular. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Esas víctimas, buenas gentes, buenas personas, son tan perversas como los manipuladores y controladores tóxicos que existen. No más que acá se ven muy bonito porque pues, son controladores a partir del victimismo. Y tampoco quiere decir que sean personas insanas, o sea, que no sean personas malas, sino que es algunas veces la ingenuidad, y aquí yo sí me apunto en esto, un mecanismo de defensa para sobrevivir en situaciones
muy tóxicas y enfermas y controladoras. A veces es nuestra mejor manera de responder ante la incapacidad de saber cómo afrontar esos conflictos, ante la incapacidad de poner límites a otra persona. Pero yo creo que la forma más riesgosa, porque invocamos no un, un victimismo eh, donde podría gritar o confrontar, sino me someto, ¿sí? Me sobajo porque, porque en mi vulnerabilidad, la ingenuidad me protege mi creencia de que soy una persona buena. Aguas con eso, porque la ingenuidad se convierte en un mecanismo de defensa terrible, porque permite el abuso y aparte abuso, permite el control y aparte estoy en una forma controlando, sin perder la buena imagen que yo tengo. Es decir, busco con una ingenuidad mal armada, ¿sí? Que los otros se compadezcan de mí. Así me pasó muchas veces. Es decir, llegué a ser víctima de mi propio mecanismo de ingenuidad de defensa. Y no quiere decir que no soy ingenuo, soy ingenuo y distraído, soy brutalmente despistado y con inocencia y me he creado principios muy inocentes, está bien. Pero cuando he abusado de mi ingenuidad como mecanismo de defensa, yo mismo me convierto en un ser torturoso y que me torturan. Y seguramente uno obtiene un beneficio, claro, ser el mártir en turno, ser la víctima en turno. No me gusta ser el malo de la película y sin embargo, la sana ingenuidad te pide que a veces seamos los malos de la película, ¿sí? A veces es bueno darse permiso de a veces ser el malo de la película sin perder nuestra inocencia original. Y aquí viene un punto muy importante. Ser ingenuo, mantener mi inocencia original, pero con una astucia, una capacidad de discernimiento y de reflexión que en un momento dado me tendría que convertir en alguien no suficientemente bueno o no visto suficientemente bueno. A veces uno hay que asumir el rol, al menos el que ve las personas por fuera, porque al final es eso, el rol de ser el malo de la película es porque alguien está viendo la película, ¿sí? Entonces, algunas veces hay que asumir el rol del malo de la película y hacerlo algo que puede ser muy doloroso desde el punto de vista de que tú te consideras bueno, te consideras víctima, te consideras el noble ingenuo de buen corazón, pero a veces no hay que parecer que es de un buen corazón y sin embargo, Dios no quiere santos tristes, no quiere santos mártires, no quiere santos tontos, quiere santos libres, no quiere santos buenos, estrictamente hablando, quiere santos libres. Y la persona libre siempre va a estar haciendo el bien. Una persona cuando es libre hace el bien. Entonces, decía Antonio de Melo algo muy cierto. Yo no le pido a Dios ser bueno, yo le pido a Dios ser un hombre libre. Porque cuando eres libre auténticamente, libre auténticamente, entonces eres capaz de ser muy bueno. Y bueno en el sentido justo de la palabra, luminoso de la palabra, a veces un poco agrio si quieres, a veces un poco despistado, pero tiene que ver con esas capacidades de ser pleno ante los ojos de Dios. La ingenuidad, entonces, puede ser insana, ¿sí? Donde es tu mecanismo de defensa para justificarte y para hacerte una víctima muy a modo de una realidad, ¿sí? Y entonces puedo asumir el papel de ingenuo y no poner límites y no defenderme. Eso no es de Dios. La ingenuidad de Dios tiene que ver que el ingenuo sea capaz de escuchar y que aumente su entendimiento y que tenga prudencia y destreza. La ingenuidad de Dios es la capacidad de la sencillez de corazón,
de la confianza en Dios. Eso es una persona ingenua desde el Antiguo Testamento. Es decir, alguien que tenga la capacidad de estar dispuesto a escuchar la palabra, ¿sí? Porque al final, cuando Jesús dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y lo has revelado a los ingenuos. No es la traducción a los inocentes, no es la traducción a los pobres, no es la traducción a los tontos que se dejan golpear por los esposos o maltratar por las esposas o abusar por los jefes o ser controlados por los amigos, por los parientes. No, dice a los ingenuos. Y los ingenuos es aquella gente de corazón que es corazón puro y capacidad de escucha, ¿sí? Es una condición necesaria para recibir la revelación de Dios. Porque la persona ingenua no obstaculiza por el orgullo o la presunción del conocimiento, ¿sí? La persona ingenua es alguien que debe ser capaz a estar abierto a la sabiduría de Dios, ¿sí? Por eso dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como serpientes e ingenuos como palomas. Vuelve a salir la palabra ingenuidad, o sea, sean astutos como serpientes en los asuntos del ser humano y ingenuos como palomas para poder saber, escuchar y captar la voluntad de Dios. Personalmente, yo me he hecho la vida con muchos principios. Les voy a platicar algo. Yo sí soy muy ingenuo, sí, me han visto la cara muchas veces, muchísimas veces, o sea, no tienen idea, de buena voluntad, actúa de buena voluntad, y me ha fallado la capacidad de discernir esas cosas, me ha fallado ser astuto como serpiente, la verdad sí, ¿sí? O sea, me ha fallado, o sea, ha sido muy ingenuo y seguramente lo sigo siendo. Y puedo confiar y descansar en una persona cuando esa persona también es tan noble, ingenua como yo, y lo soy, y soy creído, ¿sí? Y me lo creo. Soy bien facilote aparte de todo, o sea, soy bien facilote. Y quiere decir facilote, no para otras cosas, sino facilote para poder querer y confiar. Y tengo que aprender a discernir en un mundo complejo, ¿sí? La astucia del discernimiento y de la prudencia. Y la ingenuidad de la pureza y de la intención y confianza en Dios. Entonces, en ese mundo tan revuelto de cosas, tengo que aprender a discernir la voluntad de Dios y a partir de ahí ser prudente y ser astuto o ser capaz de discernir, acercarme de gente que puede ser confiable y que pueda confiar. Yo me guío, como les dijo, mucho en principios y no se lo van a creer. Los principios en los cuales yo me guío es mi forma de, mm, de establecer bien mi ingenuidad. Me pongo a mí mismo mis propios límites y mis principios básicos de vida que me ayudan a creer o a sostener mi ingenuidad de manera sana, ¿sí? Es decir, hay cosas que yo me propongo, que tengo hay ciertos códigos, como ustedes ya saben, de mis comportamientos morales, que los pongo simple y sencillamente porque me cuesta trabajo discernir la maldad de muchas personas y los pongo como una manera de protegerme a mí, ¿sí? Entonces, ustedes ya han escuchado en otros podcasts que de pronto yo tengo cosas muy armadas que pueden parecer como moralmente muy puritano, muy conservador, pero lo hago así porque también es un mecanismo de cuidar mi ingenuidad. Soy ingenuo, sí, trato de ser una ingenuidad como Dios la manda, como entiendo para ser ingenuo, pero también pongo mis límites. Y en ese sentido, eh, cultivar la ingenuidad es algo muy importante. ¿Y cómo se cultiva la ingenuidad? Pues básicamente a través mucho de la oración, a través mucho del estudio, leer la Biblia, leer los libros, cultivando la ingenuidad a través de un contexto familiar y social adecuado, poner límites, incluso límites de principio hasta la familia, ¿sí? O sea, tengo que tener cierto grado de ingenuidad, porque al final la ingenuidad no es lo mismo que la ignorancia.
La ingenuidad se refiere a la pureza de corazón y la confianza en Dios y la apertura a la verdad, mientras que la ignorancia implica la falta de conocimiento de información. Si una persona ingenua puede tener poca experiencia, no necesariamente es poco informada, ¿sí? O sea, yo entiendo las realidades del mundo, yo entiendo que hay cosas comunes, pero para mí las cosas comunes no necesariamente son cosas normales. Para mí, las cosas comunes no las validan como normales. A veces no estoy de acuerdo en muchas cosas y se me ataca, y así me lo dije, como, qué ingenuo eres, y lo refieren como si fuera tonto, ¿no? Y digo yo, está bien que piensen que soy tonto, eh, pero prefiero seguir mis principios básicos sobre cómo armar la ingenuidad sana. Para protegerme de la manipulación, pues entonces tengo que desarrollar el discernimiento. Tengo que estar atento a las señales de advertencia, como imagínense, las palabras dulces que ocultan intenciones egoístas. O sea, ¿cómo discernes eso? O sea, yo ni cuenta me doy. Las promesas excesivas buenas para ser verdades, las personas que quieren presionar para obtener tu confianza rápidamente. Soy facilote en ese sentido. Pero entonces también tengo que acercar de personas sabias y confiar en la guía de Dios. Y eso me ha servido mucho. Ahora estoy cercano a una persona muy sabia, muy inteligente, una hermosa persona, y me siento muy confiado y muy cuidado. Tengo que reconocerlo. Algún día les platicaré más, ya que pueda, se los platico, pero me siento muy confiado, me siento muy cuidado, protegido, porque he discernido que es una persona de gran nobleza y de gran integridad. Pues eso es lo que hay que hacer. A veces hay que juntarse entre nosotros, y yo afortunadamente, gracias a Dios, me permitió conocer una persona muy buena de corazón, inteligente, brillante, capaz, empática, protectora, y generalmente pues un regalo de Dios. Al final, cuando uno reconoce su ingenuidad, como yo la reconozco que me han pateado el trasero, lo reconozco, fielmente reconocido que me han pateado el trasero, porque he sido muy confiado, muy ingenuo, pues me doy cuenta que tengo un valor muy importante ante Dios, porque puedo confiar en Dios y puedo confiar en mi alma y en mi integridad y en mis cosas que vienen por ahí. Pero tengo que tener cuidado, porque no debo confundir la ingenuidad con, con la estupidez de querer solamente ser bueno por ser bueno. Les aseguro que la bondad no tiene nada que ver como ponerse como un trapo, como ser víctima ante las injusticias de otros. Es decir, la injusticia no está en el plan de Dios y nos pide ser astutos. Entonces, yo sí creo que una persona cercana a Dios no debe ser una persona necesariamente de paz. Debe ser una persona que sea capaz de confrontar, ser una persona capaz de llegar a tener que pelear, luchar. Y saben, estamos llenos de gente buena y tonta en la iglesia. Estamos llenos de gente que es tonta, ingenua en el mal sentido, víctimas en el muy mal sentido. Bueno, no hay víctimas en el buen sentido, pero víctimas en el mal sentido. Está llena la iglesia de gente buena y tonta. Y eso es algo que se nos ha metido en la cabeza como una virtud, que hay que ser buenos y tontos, y permitir que abusen, y permitir que nos lastimen, y permitir ser víctimas pensando esa tonta teoría de que Dios va a rescatarnos al final. No, ¿sí? Porque Dios te rescata con otras cosas, te cambia la perspectiva de la vida. Cuando hablamos de discernimiento, te cambia el enfoque, te cambia la manera en que puedes ver y percibir, te cambia el chip mental acerca de cómo luchar. Entonces, la gente de iglesia tiene que ser una gente fuerte, que sepa poner límites, gente que conteste, que confronte cuando sea necesario, pero que sea totalmente abierto a la escucha de Dios, que sea totalmente abierto a la voluntad de Dios, que pueda creerse esas cosas que Dios promete, porque pues no es fácil, ciertamente. Entonces, la ingenuidad no es algo, en pocas palabras,
que tenga que ver con algo que hagas. La ingenuidad tiene que ver con quién eres. No tienes que mostrarte como ingenuo. Eso no es ingenuidad auténtica. La ingenuidad es capaz de bajar los hombros, soltar las amarras y aprender a escuchar la voluntad de Dios. Y confiar, ¿sí? Y confiar también en la gente, pero poniendo tus límites y recordando que si quieres ser bueno antes que ser libre, estás frito. Hay que buscar ser libres, no ser buenos. La santidad no tiene que ver nada con ser buenos chicos o buenas chicas. La santidad no tiene que ver nada con ser piadosos o piadosas. La santidad tiene que ver con la capacidad de ser libres, de confrontar tu realidad, pero ser muy dócil a la voluntad de Dios. Eso es la santidad. Lo demás, el ser piadoso, el ser piadosa, el ser generoso, generosa, viene como consecuencia. No hay persona libre que no pueda encontrar la sabiduría de Dios en la vida diaria, ni que pueda discernir. Entonces, yo he sido ingenuo en el mal sentido de la palabra, porque he sido muy confiado, pero ojo, fue mi mecanismo para justificarme que soy un chico bueno, pero estúpido. Ahora, yo estoy tratando de construir mi capacidad de poner límites, que lo estoy haciendo, y tal vez ya no parezca un chico bueno, pero soy un chico más libre. Y me eché una flor muy grande porque me dije chico. Bueno, soy un hombre mayor, no adulto mayor grande de edad, pero no muy grande, donde ahora me permito ser libre. Mi amigo el sacerdote, mi consejero espiritual al que le tengo tanto cariño y le quiero mucho, fue el que me dijo, oye, vamos a hacer un podcast de tu ingenuidad. Le dije, sí, porque mi ingenuidad fue un talón de Aquiles durante mucho tiempo en mi vida. Profesionales, amigos, gente de todo se aprovechó de mi ingenuidad. Pero en parte tengo que reconocer que esa ingenuidad me trajo beneficios porque me convertí en una víctima, una buena víctima. Y pues la verdad no hay nada más, ¿cómo puedo decirle? No me quiero decir feo. No hay nada más despreciable que una víctima. Las víctimas no dan pena, generan cierto nivel de asco. Lo fui, no tuve la intención de ser una víctima, les aseguro que no. No tuve esa intención, era mi mecanismo de defensa, lo único que conocía en su momento para poder cuidarme, para poder protegerme, para poder mediante otra manipulación tratar de solventar un problema mío, pero era mi problema, ¿sí? Entonces, no me culpo, no me condeno, no, absolutamente no. No lo sabía, no lo conocía, lo entendí después. Entonces, cuidado con la ingenuidad. Hay que cultivar la ingenuidad. La ingenuidad en la Biblia es un estado de pureza de corazón, sencillez y confianza en Dios. Punto. Es un estado de apertura y receptividad a la verdad que permite a la persona discernir la voluntad de Dios. Sin embargo, también puede ser un estado de vulnerabilidad que puede hacer que la persona sea susceptible al engaño y la manipulación. No te escudes en la ingenuidad. Entonces es crucial aprender a ser un buen cristiano guerrero, ser ovejas, pero astutos como serpientes, ¿sí? Y si hay que echar pleito, y si hay que confrontar, y si hay que parecer menos buenos, pero más libres, pues adelante, hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias. Esto fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Mi nombre es Rafael Espinosa y espero que esta vez nos podamos escuchar ahora sí más seguido. Disculpen la vez pasada, se atravesaron cosas profesionales, pero estamos aquí. Tengan un excelente día, tarde, noche, depende cómo nos escuchen y cómo nos vean. Muchas gracias.